Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos, a todas, los compañeros, compañeras que se están uniendo a este espacio en el día de hoy. Mi nombre es Melanie Torre, yo soy docente de la Universidad Pedagógica Nacional, y junto con la compañera Camila Cubura, que también se encuentra acá en la sala, y que también es docente de la universidad, vamos a estar coordinando en el día de hoy este espacio. En primer lugar, darles la bienvenida a todos, a todas, a la Semana Virtual UNIPE 2023. Esta es la edición verano, que se estuvo desarrollando a lo largo de toda esta semana, desde el día 27 de febrero hasta el día de hoy, 3 de marzo. A lo largo de esta semana estuvimos compartiendo distintas actividades para poder pensar de alguna manera el futuro de la educación y de nuestro país desde una perspectiva de los derechos humanos. Contamos con distintos debates, conferencias, presentaciones de libros, en las que participaron funcionarios, funcionarias, docentes, compañeras y compañeras operadoras comunitarias de distintos barrios, investigadores, que brindaron sus distintos aportes para la Argentina que se viene. En el panel del día de hoy se titula Prácticas comunitarias socioeducativas de adolescentes y jóvenes en situaciones de compromiso de salud mental en barrios populares. En este panel nos va a invitar, vamos a contar con distintos compañeros, compañeras que nos van a invitar a poder pensar y debatir en relación a los jóvenes y adolescentes de las barriadas populares que atraviesan distintas experiencias disruptivas en el terreno de su salud, tanto física, como emocional, como social, como psicológica, y la idea es poder pensar la relación de estos sectores con los sistemas de salud, que pueden describirse de baja intensidad y que muchas de las oportunidades pueden describirse con ausencia de vínculo. Y en ese sentido, la idea es poder pensar que la perspectiva del derecho a la salud requiere de poder pensar desde una visión comunitaria, de construcción colectiva, respecto de las distintas acciones y estrategias de prevención, de promoción y de abordaje de una salud integral. Para ser sintética y dar lugar al inicio de la actividad, voy a hacer la presentación de los compañeros y compañeras que componen el panel. Contamos con la presencia de la compañera Julieta Calmens. Julieta es psicóloga y militante, actualmente es la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de la salud pública del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Fue directora y actualmente es docente en la Diplomatura de Salud Mental y Derechos Humanos de la Universidad de FCC Paz y de la Asociación Civil Enclaves. Es investigadora y docente en temas de infancias, niñez y derechos de la Facultad de Psicología, de la UBA. Fue directora del Centro Ulloa de asistencia a víctimas de terrorismo de Estado y violaciones de derechos humanos, perteneciente a la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Fue asesora de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la Nación en temas de salud, derechos humanos y género, y estuvo en la supervisión de la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas del Ministerio Público Fiscal. Asimismo contamos con la presencia de Norberto Liski. Norberto es presidente de Defensa de Niñas y Niños Internacional, sección Argentina, un organismo no gubernamental con estatus consultivo en Naciones Unidas. Es presidente del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos, CODECED. Fue miembro vicepresidente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas en un mandato del 2003 al 2007. Es actualmente docente y director de la carrera de especialización en Educación, Políticas Públicas y Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que se desarrolla en el área de Educación y Derechos, dependiente del Departamento de Ciencias Sociales y de la Educación de la UNIPE, de la Universidad Pedagógica Nacional. Dirige actualmente el proyecto de investigación Derechos Humanos de Jóvenes y Adolescentes en Instituciones Educativas y Comunitarias en Contexto de Pandemia, y es actualmente coordinador académico y docente en la Diplomatura en Sistemas de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, un convenio entre la UNIPE, Universidad Pedagógica Nacional, ATE, UTE y SENAF.
Asimismo, contamos con la valiosa presencia de Adrián Benardis. Él es párroco de la Parroquia Virgen Inmaculada de Villa Soldati, en el barrio Ramón Carrillo, Villa 3. Es parte del equipo de curas de las villas y es responsable de la Comisión de Niñez. Y por último, contamos también con la valiosa presencia de la compañera Rosmarí Chuquimia. Ella es referente del Frente Social Migrante, es operadora comunitaria en el barrio de Villa Soldati, Ramón Carrillo. Es egresada de la Diplomatura en Prácticas Comunitarias Socioeducativas con Jóvenes y Adolescentes, desarrollada en la Universidad Pedagógica Nacional. La idea de este espacio es que sea un espacio dinámico, que sea un espacio de intercambio entre los y las participantes y los y las panelistas, por lo cual la organización del espacio va a ser la siguiente. Vamos a utilizar una primera hora, una primera parte, para hacer una breve exposición. Va a iniciar Norberto con una breve exposición y le vamos a dar luego la palabra a Julieta Calmels, que debe retirarse a las 16 horas, esto lo aclaro porque 10 minutos antes de las 4 de la tarde, vamos a dar lugar, luego de su exposición, de lo que nos quiera presentar, vamos a dar lugar a 10 minutos de preguntas, si quieren, antes que Julieta se retire, poder hacerlo. En la segunda parte vamos a darle la palabra al padre Adrián y a Rosmarí, para que puedan hacer sus exposiciones también, y con posterioridad a esas exposiciones vamos a abrir hasta las 17 horas un espacio para que puedan hacer un intercambio con Norberto, con el padre Adrián y con Rosmarí. Aclaro que pueden ir haciendo a lo largo de las exposiciones preguntas, comentarios, lo que ustedes quieran en el chat. Junto con Camila vamos a estar recopilando esos comentarios para después poder retomarlos. Así que Norberto, te cedemos la palabra. Si Cami te parece bien, te cedemos la palabra para que inicies. Bueno, gracias Melanie. Buenas tardes para todas, para todos. Muy breve porque el tiempo que dispone Julieta quisiera que lo pueda utilizar plenamente, así que voy a ser muy breve y decirle en 2 palabras por qué esta convocatoria dentro de la Semana UNIPE Virtual. Y voy a dar 3 razones fuertes. Porque creemos firmemente que el enfoque de derechos humanos tiene que atravesar cada espacio, cada construcción formativa, informativa, de investigación, de extensión, en donde la universidad establece un campo de conocimiento o contribuye al campo de conocimiento. Y cuando afirmamos la perspectiva de derechos humanos, en esta particular instancia de trabajo, lo vinculamos con lo socioeducativo y qué responsabilidad tienen las universidades nacionales de avanzar no solo sobre sus propios territorios tradicionales, sino justamente en la multiplicación de universidades nacionales cada vez más cerca de los sectores populares, va confirmando su compromiso en que la construcción del conocimiento no solo que no puede obedecer a las limitantes económicas, sociales, sino que tiene que introducirse precisamente en los territorios donde las complejidades económicas pueden ser mayores. Convencidos de que la mirada desde las periferias permite entender mucho mejor el conjunto de la realidad. En tercer lugar, ¿por qué el reflector está puesto en los barrios populares y sus franjas de adolescentes y jóvenes? Porque estamos convencidos que allí se concentra una enorme vitalidad social capaz de introducir en la vida comunitaria cambios, nuevas energías, la posibilidad de asimilar culturas tradicionales y conectarlas con nuevas culturas. Y creemos que estos sectores también tienen vulnerabilidades que el mundo adulto y las políticas públicas
y las organizaciones de la comunidad tenemos el deber de atender, de acompañar y fundamentalmente de escuchar sus voces individuales y colectivas y hacerlas partícipes en las iniciativas que se adoptan en cada uno de los territorios. ¿Y por qué planteamos, y por último, el campo de la salud mental comunitaria? Porque creemos sinceramente que hay diversos espacios en los que está en juego el ámbito de la salud pública y particularmente en lo referido a la salud mental, tiene un soporte muy importante en la ley vigente de salud mental, que tanta resistencia ha tenido de sectores que se oponen precisamente a revisar ciertas tradiciones que ya no comparte buena parte de la humanidad, y que desde el 2010 la ley 26.657 nos marca un rumbo. Y quiero decir, y con esto termino, que la presencia de Julieta tiene un sentido muy directo, porque la provincia de Buenos Aires, de la cual ella tiene la principal responsabilidad en el área, ha asumido con enorme energía y también creatividad y valentía el proceso que está previsto en la propia ley de salud mental. Y quiero decirlo ya para cerrar, que hace muy pocas semanas en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, cuando Argentina presentó su informe periódico, un aspecto que fue destacado y reconocido por el ámbito del Consejo de Naciones Unidas en Derechos Humanos fue precisamente los avances en los procesos de desinstitucionalización que se van logrando en el ámbito de la provincia. Tenía preparado más cosas, pero me parece que va a ser mucho más interesante aprovechar el tiempo de Julieta, y agradezco para darte la bienvenida. Adelante. Bueno, ¿sigo yo, Melanie? Bueno, buenas tardes a todos, a todas. A Norberto, el agradecimiento por la invitación, pero bueno, también por todo un enorme recorrido histórico que permitió que muchas otras generaciones como la mía y seguramente muchas otras más también arribemos a un universo de compromisos históricos, políticos con las infancias y con los derechos humanos, de los que, bueno, es importante también recordarlo, porque también para situar por ahí la reforma que estamos llevando adelante en la provincia de Buenos Aires es una reforma en materia de salud mental y de salud que se nutre y se apoya y es posible también de ser desplegada con la enorme volumen y también dificultades que existen para un cambio tan importante. Es posible de ser desarrollada, impulsada, desencadenada por una tradición muy rica que nuestro país tiene en materia de derechos humanos y en el cruce entre derechos humanos y salud mental, ¿no? Tal vez ese legado, esa construcción que tiene que ver con actores concretos del campo social, que tiene que ver con un conjunto también de paradigmas, de conceptos, de doctrina, uno podría decir, de nuestro propio campo, tal vez por la fuerza que tienen ¿no? La hegemonía liberal también en el campo del conocimiento, no permitieron que la dictadura, esta parte, eso construye una hegemonía en los ámbitos formales de formación académica, y bueno, eso no, digamos, no quita que sí haya tenido en nuestro país digamos, antecedentes y un legado, una construcción realmente muy, muy importante, que es también reconocida a nivel mundial, y que es ese legado y esa tradición en la que este gobierno de Axel Kicillof y particularmente los ministerios de salud que condujo Daniel Goyan y Nicolás Kreplak,
junto con el esfuerzo que hacemos desde la subsecretaría, yo y un conjunto grande de otros funcionarios y compañeros. Acá también está Roxana Pitching, que es parte del programa de Infancias y Juventudes de nuestra subsecretaría, podamos encarar, desencadenar en un doble pie que tiene que ver con la necesidad del cumplimiento e implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, que Norberto mencionaba también, pero también bueno, con el compromiso político, ideológico de nuestro gobierno provincial, de este gobierno provincial de Axel Kicillof, donde los principios de la inclusión social es un principio que atraviesa todas las políticas estatales, ¿no? Y que encuentra en el campo de la salud mental, bueno, un eco normativo que tiene que ver con la Ley Nacional de Salud Mental, y entonces en ese doble pie que hace la política pública de este gobierno es que nosotros enmarcamos el proceso de reforma en salud mental que estamos llevando adelante en la provincia de Buenos Aires, con el que estamos muy entusiasmados, con el que seguramente muchos de ustedes se hayan encontrado en algún tramo de ese recorrido. Es un proyecto que, como decíamos, bueno, digamos que se plantea la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, pero con la necesaria salvedad que hay que decir, y que no nos parece un problema de la ley, sino un compromiso, digamos, que hay que asumir, que es que implementar la Ley Nacional de Salud Mental implica la reforma del sistema de salud argentino en gran parte de sus aspectos, y que esa necesidad de reforma se armoniza con todos los tratados internacionales, con todas las perspectivas de salud que desde hace mucho tiempo se vienen impulsando, ¿no? Y que entonces implementar la ley no es implementar algún artículo, ¿no? O algunos estándares planteados, sino que efectivamente si uno quiere que haya una salud mental con base en las comunidades, si uno quiere que haya procesos de desinstitucionalización, no solo de las personas que están adentro de los neuropsiquiátricos, o que los derechos humanos también alcancen a todo el conjunto de las personas que se encuentran en instituciones de atención en salud mental en el ámbito privado, no solo es una política para las personas que hoy están en el marco de esas instituciones, sino que tiene que pensarse como una política capaz de ser universalizada y de construir dispositivos de atención, formas de cuidado, que también sirvan para todas las próximas personas que en algún momento de su vida requieran algún proceso de cuidado y de atención, ¿no? Entonces, implementar la Ley Nacional de Salud Mental, bueno, implica avanzar en algunos objetivos y planteos muy taxativos que la ley hace, que, insisto, no son una novedad ni siquiera argentina, ¿no? Que tiene que ver con todos los tratados internacionales a los que Argentina suscribe y un montón de consensos que ya hay sobre el caso. Pero bueno, implica cambiar una tradición en que el modelo de salud se formó, existió, construyó instituciones, representaciones, prácticas, lenguajes. Es decir, hay que cambiar una tradición muy enquistada en nuestra cultura, ¿no? En nuestra cultura en el campo de la salud, pero también en nuestra cultura en términos generales, ¿no? Donde siempre la internación por motivos de salud mental apareció muchas veces como la solución a la que echar mano ante una variedad de situaciones, muchas de las cuales no requieren necesariamente la internación como intervención en salud. Y también muchas otras situaciones que sí requieren la internación como una práctica de cuidado en salud mental, y en la que también hay que reconocer y decir, sigue habiendo muchas dificultades para poder instrumentar esas internaciones como una práctica de cuidado eficaz, oportuna, a tiempo, y que pueda significar un tiempo en un proceso de cuidado y no un destino de por vida o una instancia de castigo o una medida sanitaria a la que después no se sabe cómo continuar con otra forma de cuidado. Entonces, ¿cómo venimos avanzando en la implementación de la reforma en la provincia de Buenos Aires? Por la envergadura y el volumen, además en una provincia de 17 millones de habitantes, ¿no? Una provincia además con 305.000 kilómetros cuadrados de extensión, es decir, una provincia muy grande y a la vez muy heterogénea, y esa heterogeneidad es parte de la riqueza cultural que un proyecto de reforma sanitaria también debe atender, ¿no? Porque no son lo mismo las realidades de distintos municipios de nuestra provincia, del conurbano, de los mal llamados, ¿no? Municipios del interior de la provincia. No es lo mismo la realidad
de los municipios costeros, ¿no? De las realidades de los que viven en la costa, no es lo mismo lo que implica en ámbitos rurales, es decir, las formas de vivir, también las formas de sufrir, y también las formas de estar mejor varían según también los recursos y las historias que cada comunidad tiene, y también las formas de violencia que cada comunidad también particularmente presenta. Pero la reforma en salud mental, hay un plan provincial que pueden acceder en la página, donde está tal vez más sistematizado y más desarrollado algunos componentes de esa reforma. Tiene en los neuropsiquiátricos de la provincia uno de los elementos más fuertes, tal vez de la reforma, que coincide con uno de los requerimientos de la ley, del cierre de estas instituciones, pero sobre todo del reemplazo por nuevas formas de institucionalidad y de dispositivos de salud que se denominan con base comunitaria, y que para nosotros es el aspecto tal vez más interesante, ¿no? Nosotros avanzamos cerrando pabellones, externando personas que están internadas en los neuropsiquiátricos, algunas de ellas por décadas, ¿no? Están internadas hace décadas en hospitales neuropsiquiátricos, con un nivel de daño agregado a su salud, que es parte de lo que hay que recuperar en términos de salud. Pero lo que más nos entusiasma, lo que más nos parece vital, como decía Norberto, de lo que uno puede recuperar, es la construcción de la nueva manera de hacer salud, o cómo se acompaña a esas personas en otros contextos que no son estas instituciones totales, manicomiales, asilares. Entonces, por eso, el movimiento de reforma vinculado a los neuropsiquiátricos implica la apertura en la comunidad de casas para la externación de estas personas, a través de un montón de herramientas que fuimos construyendo de parte del Estado provincial, que no provienen necesariamente de salud, aunque fueron impulsadas por nosotros, subsidios para la externación, un convenio con el Banco Provincia que ofrece seguros de caución para los alquileres, implica la externación en casas, en la comunidad de un conjunto importante de personas. Ya estamos cerca de 700 personas externadas en los neuropsiquiátricos, lo cual en el término de 3 años de gestión, y con el marco de la pandemia encima, es un número muy considerable, y eso es sostenido a través de la construcción de alquileres de casas en la comunidad, bajo estos sistemas de apoyo económicos que mencionábamos, pero también con equipos de salud que acompañan las casas en la comunidad, con diferentes niveles de apoyo según lo que es el modelo de la Convención de las Personas con Discapacidad, de los derechos de las personas con discapacidad, y esos apoyos varían según cada grupo de convivencia que está viviendo en las casas. Algunas son con apoyos intensos, con personal de salud que vive en las casas, personal de salud que pueden ser cuidadores, acompañantes terapéuticos o enfermeros, y otras veces con apoyos intermitentes, que son equipos que acompañan sin vivir en las casas a las personas, y que permiten que la externación de personas, usuarios de los neuropsiquiátricos en nuestra provincia, esté a la vez desplegándose bajo un modelo de cuidado y de apoyo en la comunidad, que es lo que nosotros creemos constituye una novedad, no porque no se viniera haciendo, porque en esto que mencionaba como legado histórico en nuestra provincia hay muchos equipos que han inaugurado esta alternativa para la vida de personas con un compromiso en su capacidad en la comunidad, pero nunca fueron una política central del ministerio, ¿no? En este momento se está inaugurando esa posibilidad de trabajo bajo el sistema de apoyos en una escala en la que no se había producido hasta el momento. Y simultáneamente ya estamos en una instancia donde se consolidaron distintos procesos muy trabajosos de construcción de proyectos de vivienda, con una inversión grande del Ministerio de Salud, de más de 2 millones, de 2.000 millones de pesos, para la construcción de viviendas en la zona de Lomas de Zamora, en la zona de La Plata y en la zona de Necochea, donde hay 3 de los neuropsiquiátricos provinciales, que son grandes proyectos de vivienda en tierras de los hospitales para la construcción de barrios. Uno es un barrio de 1.000 viviendas y otro es un barrio de 500 viviendas, donde hay casas que van a ser para el Ministerio de Salud para la externación de las personas que aún permanecen en los hospitales neuropsiquiátricos sin criterio de internación, y que en el futuro serán casas que sirvan para otras personas que esperemos nunca terminen viviendo en instituciones que no son para vivir.
Junto a eso hay una ampliación muy importante de la internación en los hospitales generales, con muchas dificultades para la internación todavía en los hospitales generales, porque implica un cambio del modelo de atención, implica la adecuación edilicia, implica el ingreso de recurso humano, todas cosas que están sucediendo. Hay incorporación de equipos de urgencia en 38 hospitales provinciales, hay una incorporación de la planta histórica de trabajadores, hay la adecuación edilicia de muchas de estas instituciones, y hay un 30% más de camas para internación en hospitales generales. Sin embargo, estamos en un momento, el año pasado terminamos casi con un doble del promedio de internación en hospitales generales que el año 2021, ¿no? Aproximadamente entre 24.000 y 25.000 internaciones al año hubo el año pasado por motivos de salud mental en hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires. Esto para decir rápido, pero por lo menos poner alguna representación compartida de cómo avanza el modelo de reforma. Cuanto más avanzamos, más comprendemos los problemas y más urgencia nos produce construir salidas y soluciones a la innumerable cantidad de deudas que todavía el sistema de salud tiene con nuestro pueblo, ¿no? Con esto digo, no quiero hacer un relato romántico, ¿no?, de una reforma, ni ingenuo respecto a lo que aún nos falta construir, consolidar en términos de infraestructura, de recursos humanos, de modelo de atención, y por sobre todas las cosas de enhebramiento de una red de atención y de cuidados que tiene el proceso de reforma a los hospitales neuropsiquiátricos, que tiene los hospitales generales, pero que tiene que entramarse también de una manera más sistemática, más planificada, más orgánica, con el conjunto de dispositivos de atención en las comunidades. Algunos son del Ministerio de Salud provincial, nosotros tenemos 150 espacios de atención en salud mental de la provincia que gestiona la subsecretaría, también con los espacios municipales del primer nivel de atención, y también con un conjunto heterogéneo de organizaciones sociales, religiosas, de organizaciones sociales, también con componentes más políticos, con organizaciones comunitarias de distinto orden, que intervienen en los procesos de cuidado, algunos de manera más directa, teniendo instituciones o espacios concretos donde se atienden personas con problemas de salud mental o de consumos, y otras que intervienen en diferentes ámbitos de la vida comunitaria, que también para nosotros hace a los espacios de cuidado y atención. Estamos ahora avanzando en la licitación de nuevos centros comunitarios de día, en distintos municipios de nuestra provincia, que va a ser obra nueva y que nos va a permitir también ir fortaleciendo la institucionalidad territorial, y avanzando en un trabajo de articulación con la CEDRONAR que nos permita también ir planificando un poco mejor lo que es la heterogeneidad de espacios e instituciones que hay veces que no dialogan entre sí, o que no dialogan de una manera orgánica, sistemática, que optimice los recursos y que establezca acuerdos y también evaluaciones comunes acerca de dónde están las situaciones de mayor dificultad para la atención, o los territorios donde todavía tenemos deudas grandes en la posibilidad de ofrecer espacios de cuidado y de atención, ¿no? Nosotros a la idea de atención, que es la más clásica del sistema de salud, le agregamos también la idea de cuidado y la idea de acompañamiento, ¿no? Entendemos que el sistema de salud no solo tiene que generar procesos de atención a través de sus profesionales, en los dispositivos más convencionales e históricos, como son los tratamientos, incluido la medicación, que muchas veces se necesita, no siempre, pero muchas veces es necesaria, y también era una gran deuda de nuestra provincia, sino que también los procesos de cuidado en un sentido más integral y de acompañamiento también tienen que ser considerados como parte de las prácticas que el sistema de salud que nosotros queremos, que nosotros buscamos, que nosotros militamos, también debe incorporar como parte de su quehacer. Dentro de ese proceso de reforma del modelo de atención, incorporamos un programa de infancias y juventudes, que Roxana acá está presente y forma parte, por un lado reconociendo una deuda de la salud pública y la salud mental con los niños y los jóvenes, en lo que hace a no haber construido hasta ahora un proyecto de política pública que involucre una mirada sobre la salud mental, una práctica de cuidado sobre la salud mental,
pero también que contribuya a no estigmatizar a los jóvenes y a los niños, al igual que buscamos que no suceda con los adultos, por eso todo el proyecto de reforma tiene un componente fuerte de barrera de estigma, pero en los jóvenes y los niños también, y ahí reforzaríamos aún más el concepto de cuidado y de acompañamiento en las prácticas de trabajo con niños y con jóvenes, ¿no? Ese programa, bueno, fue construyendo referentes en las distintas regiones sanitarias, tomamos la decisión de ampliar la atención para niños y jóvenes en los CPA de nuestra provincia, que era algo que estaba prohibido directamente hasta hace poco tiempo, algo llamativo, pero lamentablemente así. El 80% hoy de los CPA tiene algún componente vinculado al trabajo con infancias y con jóvenes, a veces son procesos de atención, a veces trabajos comunitarios, muchas veces, y ojalá que en todos puedan ser las dos cosas. Y también un espacio muy interesante que quería tomarme, aunque sea unos minutos, para compartirlo, porque nosotros estamos muy entusiasmados también con esa, digamos, con esa incorporación, que es un trabajo al interior del sistema educativo de nuestra provincia, que fue muy costoso poder armonizar, porque la institución educativa es una institución rígida, digamos, en su estructura, y de difícil ingreso, pero bueno, a través de un pedido también de Axel, de nuestro gobernador, y con un compromiso fuerte del ministro de Salud, de Alberto Silioni, y en su momento Agustina Vila, construimos una propuesta que arma como un adentro y un afuera del sistema educativo, que son talleres sobre salud mental, que son 3 encuentros con los jóvenes. El año pasado decidimos que sea con los jóvenes que en el año pasado estaban en tercer año, los jóvenes que nosotros evaluábamos por distintas instancias de trabajo, que era un sector de la juventud más impactado por la pandemia, que habían terminado su escolaridad primaria y comenzado la escolaridad secundaria en el marco de la pandemia, es decir, que habían también tenido interferidos un momento de cierre de un ciclo y de apertura de otro, en una edad de la vida donde estar fuera de la casa se vuelve casi como una necesidad vital de organización de un momento de la vida como es la adolescencia, y donde la verdad que, bueno, que los jóvenes hicieron un enorme esfuerzo por todo el pueblo de nuestra provincia en quedarse adentro de las casas y permitirnos también al sistema de salud desplegar los cuidados necesarios para atender en la pandemia como pudo atenderse, y que no queríamos reproducir la idea de que entonces ahora estamos en una instancia de la pandemia de la salud mental, ¿no? Y solamente ofrecer tratamientos, psicofármacos a los jóvenes que estaban con sufrimientos enormes, vinculados entre otras cosas a la pandemia, sino que lo que queríamos también es abrir un tiempo colectivo, social, donde también poder elaborar lo que nos pasó en la pandemia con los jóvenes, apostando a esto que Norberto decía de una manera tan clara y tan linda, que es esa vitalidad social que los jóvenes tienen, y que nos acerca también a poder pensar que no solamente el sistema de salud tiene que acompañar, cuidar o tratar la enfermedad, sino que también tiene una función importante, que es intervenir en algunos momentos sociales, en algunos colectivos sociales, tratando que de las situaciones de dolor o de sufrimiento también puedan surgir potencias que hagan, bueno, de procesamiento social de las angustias o de los dolores, algo diferente que estar mejor y volver a la casa sin síntomas, ¿no? Y que los jóvenes están presentando muchos síntomas, ansiedades, autolesiones, intentos de suicidio, consumos, y que queríamos ir a hablar con los jóvenes de una manera franca, directa y amorosa, acerca de cómo estaban y qué cosas les preocupaban, ¿no? Entonces esos talleres es una experiencia que este año volvemos a relanzar. El sistema educativo, o sea, la población de jóvenes en nuestra provincia es inmensa, es casi inabarcable en algún sentido, pero bueno, hay una primera experiencia, por lo menos el año pasado, con un grupo total de 16.000 jóvenes, que también hace de esta experiencia una experiencia que no es en una escuela con un par de talleres, sino que alcanza cierto volumen importante para nosotros, que también nos permite como validar
el hecho de hacer salud en territorios no sanitarios, y donde surge, y eso quería como compartir con ustedes, porque también nos sentimos con el deseo de, digamos, de poner en común también lo que vamos encontrando en las experiencias que creemos valiosas, donde, bueno, por detrás o por debajo o al costado de los síntomas, de la ansiedad, de las depresiones, de las autolesiones, de los consumos, de los intentos de suicidio, de todas esas cosas dolorosas que son sobre las que en general hablan los adultos acerca de los jóvenes, nosotros nos encontramos con dos elementos que se repiten en general en lo que los jóvenes dicen, qué les pasa, que tiene que ver, uno es con la soledad, y con el deseo también de tener espacios de encuentro, que a veces no se producen fácilmente en las comunidades, en los ámbitos en los que viven, espacios de encuentro, espacios de disfrute, espacios de conversación, espacios de actividades, espacios que sean para estar con otros. Y el otro tema que aparece, dicho de distintas maneras, son las temáticas de las violencias, ¿no? Sea bullying, sea lo que se vive en las casas, ¿no? Con los adultos, también en situaciones muy dolorosas que los adultos han atravesado y atraviesan, las violencias sobre el cuerpo, las violencias de género, las violencias sexuales, y las violencias interpersonales en el ámbito de la escuela, ¿no? Entonces para nosotros esos talleres también nos permiten encontrarnos con esto que les compartimos, que para nosotros tiene un altísimo valor de diagnóstico, de sensibilidad, de encuentro, tal vez con problemáticas para nosotros mucho más reales que los motivos de egreso por internación hospitalaria, que son las otras fuentes de información en salud, y también nos permiten, bueno, diseñar y ajustar las maneras de cuidar y de acompañar, si es que parte de los asuntos de fondo, en términos sociales, están coincidiendo en estos ejes. También nos encontramos con que los jóvenes, y es a lo que apuestan los talleres, también es a construir mayor colectivo social entre ellos, prácticas también de acompañamiento y de cuidado. Obviamente se producen derivaciones en el marco de esos talleres cuando aparecen situaciones de preocupación, más bien, ¿no? Por ahí ni hace falta decirlo, pero bueno, parte de las funciones, si aparecen situaciones que requieran procesos de atención, hacer una derivación cuidada y efectiva, pero además que esos encuentros sean una intervención en salud, que también está permitiendo, muchos jóvenes hablan de cosas que otros no sabían, y eso permite también construir solidaridades y comprensiones distintas, a que un chico vea que otro chico solamente está callado, ¿no? O solamente está con cara de culo, o solamente está abajo de su pelo, que empiecen a saber de la vida del otro, en un contexto que nosotros podamos cuidar cómo se habla, ¿no? Cómo se escucha, y que es adentro y afuera de la escuela. Creemos que afuera de la escuela no hubiera sido posible, porque tal vez no los hubiéramos encontrado en la escala en la que los podemos encontrar en los colegios, pero que a la vez hay que armar adentro de la escuela una temporalidad, un lenguaje y una forma de vincularse distinta, que permita que no solamente hablemos de contenidos, y no solamente vayamos a decirle cosas sobre los consumos, sobre el cuidado, sobre el cuerpo, sino que verdaderamente hagamos un ejercicio de abrir un espacio de escucha a ver qué pasa, qué les está pasando, y sobre qué cosas también ellos quieren hablar en el ámbito de educación. Esos talleres después tienen un encuentro con la escuela, donde hacemos una devolución para que puedan seguir trabajándolo. Parte del trabajo con el Ministerio de Educación es cómo vamos a poder continuar ese después de los talleres. Y bueno, y también tiene un trabajo de síntesis con ellos, que muchas veces hace que ellos mismos después organicen jornadas en la escuela, que ellos armen videos sobre salud mental y los pasen por las redes que ellos usan. Muchas veces se articula también con los centros de estudiantes, y va teniendo como distintos reflejos. Pero bueno, nos parece importante, en tanto contexto que se habla sobre la salud mental y las juventudes, y tantos síntomas y tantos dolores con los que nos encontramos en el trabajo con ellos, también poder, en un espacio como es este encuentro que ustedes proponen, en un ámbito también vinculado a lo socioeducativo, bueno, reponer también como parte de un pacto con las juventudes, algunas de las cosas de las que ellos están hablando, también como fuente de sufrimiento y de preocupación.
bueno, yo creo que dejaría acá todo dicho muy rápido, pero bueno, por lo menos una presentación de cuál es la propuesta con la que estamos trabajando y la reforma en la que estamos embarcados. Bueno, muchísimas gracias, Julieta. Ahora, para ajustarnos a los tiempos, la propuesta es poder abrir en estos 15 minutos un intercambio. En el chat vimos que saludaba gente de distintos lugares del país y de distintos lugares de la provincia también. Así que la propuesta en estos 15 minutos de un primer intercambio y puesta en común también de lo que conversamos y de lo planteado hasta ahora, quienes quieran puedan ir abriéndose los micrófonos directamente si tienen preguntas o comentarios, para ir retomando en estos primeros 15 minutos de intercambio. Veíamos que hay gente de Santa Fe, de Entre Ríos, dentro de la provincia de Buenos Aires también de Mar del Plata, de Gesell, de Chacabuco. Por ahí está bueno abrir también en relación a esto que planteaba Julieta, dentro de la propia provincia de Buenos Aires, las diferencias de las idiosincrasias y de las comunidades, e incluso también en otras provincias que se puedan también abrir los micrófonos y compartirnos en estos minutos. Sí. Buenas tardes, soy Marta Horman, psicóloga social de la ciudad de Chacabuco. Hace poco estuvimos con el señor Norberto. A nosotros nos preocupa muchísimo aquí el suicidio, porque, por ejemplo, en el mes pasado se suicidaron 2 chicos, y esto es una cosa que tiene a la sociedad bastante preocupada, y también el aumento de la droga y del alcohol. Tanto es así que el año pasado en la municipalidad se hizo como un planteo de no dejar a los chicos después de las 9 de la noche comprar alcohol, ¿no? Pero esto sigue, la problemática sigue en aumento, y creo que el suicidio y las partes vulnerables de los chicos, en esa ausencia que se percibe, en esa soledad que hace un momento se refería la licenciada, creo que está en una parte muy grande de nuestra sociedad. ¿Y qué se podría hacer en base a eso? Porque es muy preocupante lo que está pasando en nuestro municipio, en nuestra ciudad de Chacabuco, y también en muchos lugares. Y también me preocupa qué es lo que está pasando en Santa Fe, por ejemplo, con el aumento de la droga. A ver qué opinan. No sé si quieren reunir algunas preguntas y después volvemos, o como quieren, yo si no contesto. Sí, por ahí alguien más que tenga alguna pregunta, si la juntamos y después por ahí Julieta puede contestar varias juntas y cerrar. No sé si alguien más, ahí saludaban también desde Envión de Florencio Varela y de Biblioteca del Docente de Capital Federal. También pueden ir, si quieren, escribiendo en el chat. Hay compañeros, compañeras también de Villa Soldati, varios compañeros, compañeras. Bueno, yo si quieren voy como conversando un poco a partir de la intervención acá de Marta. La situación del suicidio, sin lugar a dudas, a veces no hace falta decirlo, pero lo voy a decir igual, es de la situación más dolorosa, más tremenda y más extrema que pueda ocurrir, ¿no? Y nos interpela a todos, digamos, no solo es una cuestión de salud mental, y esto es importante volver a plantearlo, el suicidio no es un resultado, digamos, de la salud mental, sino de un conjunto de situaciones propias que atraviesan la vida de las personas, sobre las que hace falta volver a plantearlo, ¿no? Como un problema comunitario, como un problema social, como un problema de todos y de todas. Nosotros la manera en la que venimos trabajando con
con las situaciones que uno podría poner vinculadas a la prevención del suicidio, aunque es raro plantearlo de esa manera. Uno podría decir, bueno, la mejora de las condiciones de vida, ¿no? La mejora de los espacios de sostén, de apoyo, de pertenencia, ¿no? De identidad. El suicidio puede resultar de un sinnúmero de situaciones heterogéneas, no es que hay una causa y el resultado es el suicidio. Entonces, por eso la prevención no es que tiene una causa común que se comparte en todas las situaciones y uno podría enfocarlo, sino que es muy, muy heterogéneo. Lo que nosotros encontramos que ayuda en las comunidades a reducir la incidencia de hechos tremendos como es el quitarse la vida, tiene que ver con la organización social y comunitaria que construya para los jóvenes otros espacios de pertenencia y otras miradas también, ¿no? Los adultos estamos a veces muy acostumbrados a interpretar lo que les pasa a los jóvenes, a decir cuáles son los problemas de los jóvenes. Hay toda una tradición del sistema de salud que va a contarle a los jóvenes cómo son las prácticas de prevención, ¿no? Y lo que uno encuentra es que los jóvenes piden muchos espacios de pertenencia, espacios donde estar con otros, espacios donde ser escuchados, espacios donde ser acompañados por los adultos, no solo que los adultos le digan cómo tiene que hacer, ¿no? O le digan lo que está bien y lo que está mal, sino que los adultos estén. Entonces implica un cambio de relación también en nuestra forma de estar con los jóvenes, ¿no? Y de construir espacios verdaderamente donde escuchemos qué pasa, y donde además podamos hacer algo con lo que escuchamos, ¿no? Que es la otra parte, porque también hay como ahora como un furor, ¿no? De foros juveniles, entonces los chicos van a hablar, los chicos dicen qué le pasa, y después todos sí, los chicos dijeron y no pasó nada, ¿no? Entonces también, ¿qué hacemos con lo que escuchamos? ¿Qué hacemos con lo que nos dicen? Me parece que es otra cuestión importante. Hay algunos, no sé si en Chacabuco está, pero tengo la intuición de que sí, y si no, digamos, lo podemos trabajar porque lo hicimos en muchísimos municipios, el armado de mesas locales, donde está salud, pero está cultura, está juventud, está la sociedad de fomento, están los clubes, están las organizaciones que en esa comunidad sean las organizaciones que dinamizan y que son referentes, y que construyen proyectos, ideas, que a veces son murgas, que a veces son espacios culturales, que a veces son esas cosas juntas, que producen espacios de encuentro, espacios de cercanía, que amplían el sistema de salud, o presionan el sistema de salud, donde aparece el sistema de salud más cercano, más a tiro, más comprensible, pero en una mesa de trabajo, en un espacio compartido donde se habla de eso y se construyen propuestas en torno a eso, pero después eso sirve para trabajar las violencias de género, para trabajar muchas otras situaciones, las urgencias por motivo de salud mental, las problemáticas de consumo, es decir, formas de organización comunitaria que muchas veces surgen a partir de las situaciones de suicidio y que después sirven para muchas otras cosas. Nosotros vemos que son en general las formas en las que más está resultando la baja de la ocurrencia de los casos de suicidio, que hay veces que están en las comunidades más chicas suele haber una tasa más alta de suicidio, o en algunas comunidades como las costeras, que tienen una tasa más alta de suicidio por un montón de cuestiones que bueno, no vienen al caso. Pero bueno, en relación a ese tema, después hay otra cuestión que son las autolesiones, que son los chicos que se cortan, que se marcan, que hay veces que son intentos de suicidio, pero otras veces no necesariamente, y que es un fenómeno que viene ocurriendo hace mucho tiempo, y que tiene que ver con las maneras de inscribir un dolor que muchas veces no se logra traducir o plantear en otros registros que no sean las marcas en el cuerpo, ¿no? Que no le quita nada de gravedad, digamos, a eso, y que bueno, que también habla de los modos en los que el cuerpo también está en nuestra cultura, en este momento de la historia, y cómo el cuerpo y el dolor también en este momento tienen esa relación tal vez distinta a las formas en las que el dolor en otros momentos de la historia también estuvo, ¿no? Bueno, eso sobre el tema de los consumos, es un tema complejo, es un tema importantísimo. El consumo en todos los lugares del mundo aumenta,
no hay ningún ámbito en el que el consumo no aumente. El consumo de alcohol es por lejos, digamos, el que genera más carga de enfermedad, más carga de... bueno, ahora está la ley de alcohol cero, pero tiene una incidencia grande también en los accidentes de tránsito. Hay una cultura de inicio de la juventud a través del consumo de alcohol. Y bueno, ahí nosotros trabajamos con una diferencia entre lo que son los consumos problemáticos para la vida y los consumos que no son problemáticos para la vida. No porque nos parezca bien los consumos, sino porque nos inclinamos a trabajar en aquellos consumos que son problemáticos para la vida, lo que en general llamamos adicciones, y que impactan en alguna dimensión de la vida y no nos permiten desarrollarla con más libertad, en el estudiar, en las relaciones con otros, en el trabajo, etc. Bueno, y hay un montón de espacios de trabajo con jóvenes y de atención a jóvenes, es uno de los primeros motivos de atención en los CPA de la provincia, es la tercera causa de internación en hospitales generales, digamos, forma parte de lo que hacemos diariamente y con lo que trabajamos diariamente. Hay una historia en lo que se pidió la abstención como condición para el acceso a los tratamientos, eso resulta para una cantidad de personas, para muchas otras no, y eso las dejó afuera de cualquier trayectoria de cuidado y de atención. Entonces para nosotros no es esa una condición necesaria para incorporarse a los espacios de tratamiento, y a la vez también hay un trabajo muy fuerte con todo lo que es el sector privado, vinculado a las comunidades terapéuticas. Hay una norma nueva para habilitar comunidades terapéuticas, hay una mesa de trabajo que tuvimos durante entre 6 y 8 meses con ese sector, y ahora inicia justamente las semanas que viene todo un trabajo de capacitación. Bueno, y después otro trabajo de otro orden, que es con los lugares donde se cometen delitos bajo el nombre de comunidades terapéuticas, y que hacen cosas muy tremendas con los chicos, las chicas, en situaciones que además están de mucho sufrimiento y mucho dolor, y bueno, ahí hay una política de fiscalización, de clausura sobre algunos de estos lugares que no se puede garantizar un mínimo piso de derechos, ¿no? En la atención. Más allá del modelo de atención con el que trabaje cada uno, que eso nosotros tenemos una mirada y una inclinación hacia un modelo de atención, pero bueno, hay un montón de modelos también válidos y legítimos. El piso nuestro es los derechos esenciales de toda persona. Y de ahí para arriba, bueno, cada sector trabajará con el modelo de atención que le resulte mejor, y las personas tienen derecho también a elegir dónde se sienten mejor atendidas, ¿no? Pero bueno, hay todo un trabajo con el sector privado que tal vez es menos conocido, pero que es muy importante para nosotros. Es la primera vez que se pone una norma actualizada con los estándares de la ley, pero a la vez coherente con las necesidades de atención de nuestra provincia. Bueno, yo ya estoy medio con el tiempo ahí jugada. Sí. Bueno, leo los dos comentarios nada más en el chat antes de que después, si querés vos ya cerrar para retirarte, porque quedan 2 minutos nada más para respetar los horarios. Pero bueno, Adriana de Entre Ríos te pregunta en relación a, desde la perspectiva de derechos, cuán importante es acompañar las adolescencias y el margen de imputabilidad presente en las políticas de derecha. Y un segundo comentario de Sofía, desde Gesell, muy clara y enriquecedora tu exposición. Estamos trabajando fuerte también la temática del suicidio en jóvenes. Que por ahí te dejo, Julieta, si querés ya ir también haciendo el cierre. Bueno, con el tema de la edad de la imputabilidad nosotros no tenemos ninguna discusión que agregar. Hay un acuerdo con los estándares que tenemos, y como vos decís, la derecha siempre ha puesto la pena en el lugar del acompañamiento, ¿no? Y bueno, y Norberto seguro puede retomar ese tema y mucho. Nosotros trabajamos mucho con los chicos que están bajo el sistema penal de protección, situaciones muy, muy difíciles. Muchas veces hay que decirlo de esta manera: la salud mental es el nombre en el que se reflejan historias de vida tremendamente dolorosas, difíciles, no sé, las palabras quedan como chicas para poder representar las vidas que son tan difíciles de ser vividas, ¿no?
Entonces, bueno, digamos, insistimos mucho en tener una mirada más integral sobre la vida, más allá de que tengamos que intervenir en lo que hace a la salud mental, y bueno, los chicos que están en el sistema penal también, y uno reforzaría mucho más ahí la necesidad de esa mirada integral, ¿no? Y sí, GESEL tiene un trabajo, hace poquito estuvimos también en un trabajo de capacitación a las fuerzas de seguridad en una guía de pautas de intervención ante situaciones de salud mental, que es otro de los temas también que estaban pendientes, ¿no? Bueno, por ahí otro día se puede retomar. Me siento un poco injusta en hablar tanto y retirarme, pero también queda Roxana, que está acá presente y que nos puede acompañar en algunas también cosas propias del trabajo del programa de infancia, si quieren seguir dialogando, bueno, con Norberto y con Adrián, que por ahí otro día, Adrián, tenemos oportunidad de conversar más, y me gustaría también escucharte. Sí, no va a faltar oportunidad, no te preocupes. Bueno. Bueno, muchas gracias. Por ahí le pasamos la palabra a Norberto para que pueda hacer un comentario y después seguimos con el padre Adrián. Bueno, hasta luego, ¿eh? Estás silenciado, Norberto. Julieta, y agradecerte muchísimo lo que has presentado, no solo como campo de gestión, sino también como reflexiones para que puedan ser asumidas como debates, como desafíos, como temas pendientes y como procesos complejos que hay que ir construyendo efectivamente con políticas públicas y con mucha participación en general de las organizaciones sociales, y en particular ampliar la escucha, y no solo la escucha, sino qué hacer con la escucha de las jóvenes generaciones. Y lo has planteado realmente muy bien. Te agradecemos muchísimo, y bueno, queda Roxana, pero nos quedamos también pensando en todos los temas que has dejado planteados. Muchas gracias. Bueno, si les parece bien, ahora le damos la palabra al padre Adrián Benardis para que haga su presentación. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Un gusto poder participar de este panel, un honor, sí, a veces no sé si justamente merecido, pero una alegría. Y tal vez lo que me gustaría como aportar es, recién escuchamos el aporte desde la dimensión del Estado, indispensable, clave, que no puede faltar, pero tal vez el aporte que pueda hacer yo sea en eso que refiere a prácticas comunitarias y que surgen desde la propia comunidad, de abajo hacia arriba, donde se articula fuertemente con el Estado, pero es desde este concepto donde la comunidad abraza a los adolescentes, ¿sí? A las adolescentes, a los y las jóvenes de nuestros barrios, ¿sí? Y donde son las propias personas de la comunidad que ocupan distintos lugares. Para aquellos que no conocen, yo formo parte del equipo de curas de las villas y también de la Federación de los Hogares de Cristo. Y muchas de las prácticas que a lo mejor yo voy a contar en lo puntual de Villa Soldati se replican con matices en los distintos barrios populares de Capital y Gran Buenos Aires y en muchos de los espacios de nuestra querida Argentina. Simplemente como referencia, ahora dentro de muy poquitos días, el día 11 y 12, estaremos en Luján, luego de haber visitado todas las provincias. Hicimos una peregrinación con los Hogares de Cristo, que fueron por todos los centros barriales de todas las provincias, desde, bueno, llegamos al norte, a Huaray, Pichanal, ¿sí? Humahuaca, hasta el sur en Tierra del Fuego, ¿no? Donde la consigna era ni un pibe menos por la droga, o depende del lugar, era ni un chango menos por la droga, dependía de dónde el concepto cambiaba, pero no la propuesta. Con
¿Con esto qué quiero decir? Que algunas de las cosas que voy a compartir surgen estrictamente de nuestra experiencia particular, pero tienen elementos comunes en otros lugares. Entonces, lo primero que quiero rescatar como clave para nosotros es el concepto de comunidad organizada. Este abrazo a los jóvenes y adolescentes es desde este lugar de una comunidad que se organiza. En el caso nuestro, al ser parroquia, la cabeza de esa comunidad organizada es la parroquia, pero obviamente excede estrictamente lo que tal vez en el común de la gente se entiende por parroquia. Para nosotros la parroquia es el barrio, es el territorio, sí, no es un templo, es el territorio en sí mismo. Entonces cualquier parte del territorio que una parroquia tiene a cargo es parroquia. Y en este concepto de comunidad organizada hay una pastoral que llamamos la pastoral de la vida o de la prevención, que habla de las 3C, capilla, colegio y club. Y lo que busca justamente en lugares muy difíciles, donde es muy difícil lo cotidiano, donde los niveles de violencia y de consumo son muy altos, de jóvenes que están armados es alto, ¿sí? Bueno, generar otros espacios alternativos de pertenencia, identidad, de cuidado y de abrazo. Y en eso está la capilla, ¿sí? Con lo que comúnmente hay en ámbitos de capilla, que son grupos de jóvenes, grupos de niños, ¿sí? En estos grupos se trabaja mucho el tema de la pertenencia y la identidad. E insisto, es que es en nuestros barrios populares, ¿sí? Donde no tengo los datos actuales, pero si me remito a los datos viejos, el 48% de la población era menor de 17 años, ¿sí? Entonces estamos hablando de una población fuertemente juvenil. Después está el ámbito del club, como aquel espacio, a ver, voy a ser sintético, ¿qué es lo que descubrimos? No descubrimos la pólvora, simplemente mirando la realidad nos dimos cuenta que en la esquina, que en el pasillo, alguien le daba pertenencia e identidad al pibe que estaba pululando y que nosotros no podíamos ofrecerle nada. Y entonces fue surgiendo lentamente, no como una idea que surgió de un escritorio, sino como una idea que fuimos descubriendo a fuerza de prueba y error, este concepto de club o espacio deportivo, en el cual, luego del horario del colegio, está ese espacio. Importante, me gustaría decir que se trabaja mucho el tema de la identidad, de la pertenencia, de la camiseta, de la bandera, ¿sí? Para nosotros es una alegría, ¿no? Ver que a lo mejor en una torta de cumpleaños un pibe, una piba, se pone ahí en la torta, le hacen el escudo del club, ¿sí? Como es eso que ama y que es cercano, ¿no? Y después el colegio, que en el caso del equipo de la Escuela de las Villas, nuestros colegios, si bien son de gestión de la iglesia, son de cuota cero, ¿sí? Entonces, y cuyo objetivo no es la élite dentro del barrio más pobre, sino justamente aquel que no tiene acceso, aquel que está por caerse. Y ahí yo tengo que sacarme el sombrero en las prácticas de los y las docentes de nuestros colegios, porque bueno, entre sus formas está eso. Si un chico está 3 veces que no viene, llaman a la familia. Tal vez las consecuencias de la pandemia, algo positivo, fueron grupos donde permite un contacto constante. Y como está en el barrio, a lo mejor pasa algo parecido en las ciudades más pequeñas o en los pueblos más pequeños. En nuestros barrios populares, aunque estemos en el medio de una gran ciudad como Buenos Aires, dentro del barrio nos conocemos y sabemos lo que le pasa al otro, a la otra. Siempre hay alguien que te dice tal problema, tal cuestión. Tenemos claro que si la noche anterior hubo una balacera, el pibe a la mañana va a llegar tarde, no se va a levantar, va a estar dormido, ¿sí? A lo mejor otras escuelas no tienen este elemento presente. Tenemos presente que si la niña o el niño tiene que cuidar del joven, no me refiero a su hermano más chico, porque su mamá o su papá o la abuela consiguió una changa y hay que hacerla, y alguien tiene que cuidar al chico, o alguien tiene que llevarlo al jardín, y si el chico llega más tarde, entra igual,
O sea, ese entender las vidas particulares y a su vez comprenderlas comunitariamente es la clave. Y en nuestras escuelas y en nuestros colegios y en nuestros clubes, el eje son los que pertenecen al barrio. Acá en participando de esta sala hay algunas de las que pertenecen al barrio y cumplen esa función, conocen la historia, conocen al pibe, lo van a buscar, están atentas, atentos. Ese es el centro de esto que digo de comunidad organizada. No es un trabajo aislado, sino que a su vez ese referente que a lo mejor es profe, a lo mejor es secretario, o a lo mejor es la que está a cargo del comedor, va a buscar al pibe, lo conoce, sabe la familia, sabe dónde vive. ¿Sí? Entonces no es algo aislado de esa persona, sino que está encuadrado en esa comunidad que está organizada, abrazando. De esas tres patas, ¿sí? Hay una cuarta, que son los hogares de Cristo, que es cuando ya el consumo se convierte en problemático, y donde se recibe la vida como viene y el trabajo cuerpo a cuerpo. Quiero decir que este concepto de cuerpo a cuerpo está en todos los espacios, ¿sí? Asumimos como viene, después vemos si los papeles están bien o no están bien, pero primero entran, forman parte, y después se ve el resto, ¿no? Digo, esto lo hacemos desde nuestro lugar, como vemos al otro y como vemos a la comunidad. Bueno, y en los hogares de Cristo es el consumo problemático. Tal vez me gustaría como plantear una última experiencia que estamos comenzando a desarrollar, ya lleva un año y un poquitito más, lo que está pasando en nuestras comunidades, y después cualquier cosa pido si alguien quiere aportar. Después de la pandemia, lo que hemos visto es que muchos de nuestros adolescentes y jóvenes le ha costado mucho volver, y lo que hemos visto también es un mayor grado de hechos delictivos dentro de los barrios, y entonces, y consumo y armas. Entonces, ya desde hace un tiempo pusimos nuestra mirada fuertemente ahí, donde el club y el colegio llegan, pero hay otro sector que no estamos llegando. Bueno, y ahí, por ejemplo, surgió un espacio que se llama Laura Vicuña, un hogar de Cristo, pero es acompañar cuerpo a cuerpo a los adolescentes. Hay una orfandad muy grande, y la única manera es ese cuerpo a cuerpo, donde hay otro de la comunidad, otra, que generalmente es del barrio, que está atento, que lo lleva al colegio o no, pero está con él en ese momento. Este espacio ahora tiene para dormir, con lo cual es un riesgo. Se fue, bueno, creo que está, está Roxana, ¿no? Que es del Estado. Si me escuchan me van a echar. Pero bueno, uno tiene que darle el espacio. Después vamos a ver cómo se puede acompañar para no cometer errores, ¿no? Pero bueno, eso, que el pibe no esté pululando por la plaza a las 3 de la mañana, y ahí tiene que haber una organización, en este caso somos nosotros, desde la iglesia, acompañando. Quiero aclarar que yo estoy dando la experiencia y la práctica desde la iglesia, pero en los barrios hay muchas organizaciones que trabajan y trabajan muy bien, y muchas veces codo a codo, ¿sí? Entonces es un trabajo conjunto, porque además la necesidad es tan grande que todas las organizaciones podemos trabajar sin problema. Cuento solo la experiencia desde las villas. Y lo último, solo para dar un pantallazo y dejar espacio para la compañera Rosemary y también para las preguntas, ¿no? Lo importante de la articulación con el Estado. Empezar de abajo hacia arriba no quiere decir hacer todo, sino a nuestra gente ayudarla y caminar juntos para poder acceder a todos los derechos de salud que existen. Hay hechos concretos de muchachos
que hemos tenido que acompañar. Uno se llama Piwi, es el sobrenombre, por eso lo digo, no hay problema, que hubo que acompañarlo en todo el proceso, incluyó la internación en el Bonaparte, en el Laura Bonaparte, en el Hospital de Salud de acá de Buenos Aires, un trabajo excelente de los médicos del hospital, y después la externación, y desde los Hogares de Cristo, bueno, fuimos desarrollando lo que antes planteaban como casitas. Bueno, tenemos una casita que se llama Suma y Simi, que es para todos los hogares de la capital, que justamente es cuando hay problemas donde se combina consumo y algo profundo de salud mental. Digo profundo porque coincido con el concepto de que muchas veces algunas cuestiones que se creen de salud mental tienen que ver con las historias de vida terribles. Voy a hacer, si me permite, ya que soy cura, cuando en la Biblia a veces aparecen los endemoniados, ¿sí? y Jesús exorciza a esos endemoniados, nuestra lectura de hoy es que muchas veces esos endemoniados, ese mudo y sordo, en realidad simplemente era un excluido social, donde al acercarse Jesús le volvió a dar la palabra y escucharlo, y el exorcismo es sacar esa mudez, ¿sí? E incorporarlo a la sociedad, integrarlo, incluirlo, ¿sí? Entonces los demonios son todo aquello que atenta contra la dignidad de la persona, todo aquello que excluye, empezando por un sistema económico-social que es excluyente, ¿no? Pero bueno, desde ahí en más, a lo mejor podemos empezar por los pequeños demonios y no por las legiones de demonios. Pero espero que se entienda lo que quiero decir. Que es justamente esos lazos que creamos, y en este caso, insisto, desde la comunidad. Y al cura no hay que darle la palabra. Pero, por ejemplo, para nosotros es muy importante que los profes del club sean... ya el club este año cumple 10 años. Y hoy ya tenemos los primeros egresados, chicos que descubrieron que siendo auxiliares de profes que venían de afuera, su vocación era el deporte. Se animaron a terminar el secundario, se animaron a empezar a estudiar el terciario, el profesorado, y se recibieron. De estos 10 años recién tenemos 2 recibidas, 2 chicas, pero un montón de chicos estudiando. Y ellos son los profes. Y ellos son los que contienen a los pibes y son referentes. Porque entonces el pibe dice, si él pudo, yo puedo. Si esta mamá está llevando adelante esta secretaría del club o este comedor y ella puede, la otra mamá dice, yo puedo. ¿Se entiende? Y así se construye lo que llamamos comunidad organizada. Bueno, no quiero alargarme, solo son como pantallazos del abordaje de lo mismo, pero desde la comunidad, desde abajo. Y rescatar que recurrimos al Estado, no es el Estado no, sino es empujar a acceder a aquellos derechos que nos corresponden al pueblo sencillo por derecho, nada más. Muchas gracias. Bueno, Adrián, muchísimas gracias. La verdad que muy rica tu intervención y creo que complementa la intervención de Julieta y de Norberto. Así que me parece que fue bueno poder pensar esta complementariedad entre distintos actores, actoras para este panel, que creo que ahora Rosmarí, que te vamos a ceder la palabra. Rosmarí, para quienes entraron más tarde, es operadora comunitaria en el barrio de Ramón Carrillo, en Villa Soldati, así que te cedemos la palabra y te escuchamos para con posterioridad poder hacer esa ronda de preguntas tanto a Adrián como a Norberto como a Rosmarí. Así que Rosy, si querés, abrite el micrófono porque está silenciada. Listo. ¿Me escuchan? Perfecto. Buenas tardes a todos y gracias por invitarme. Padre Adrián, ¿cómo está todos? Después de escuchar a Julieta, a todos los compañeros, yo voy a hacer una implementación también, porque es bastante concreto todo el trabajo que han estado haciendo y es similar a todo lo que se trabaja como organización, como referente, como sector. Pero
quiero recalcar que yo, como trabajo en el sector del Frente Social Migrante y trabajo la migración externa como interna, no se habla mucho de este tema. No se visualiza en la salud mental la xenofobia, el racismo y las secuelas que trae a cada niño y adolescente, y eso le implica a la madurez. Y queda muchas veces esto fuera de contexto y fuera de trabajo, de lógica en la educación, en la salud y en toda institución, sin poder trabajar la prevención y la acción concreta del día cuando ya está el problema hecho. ¿Qué quiero decir? Que hoy actualmente hay muchos chicos con secuelas traumáticas que a veces hasta se van del país y que tienen que vivir un calvario. Otros están acá y comienzan a hacer delincuencia y no entendemos de dónde viene ese pensamiento de lastimar al otro. Pero cuando me pongo a conversar y a conocer a los jóvenes que yo tengo en el camino, pues yo no trabajo en una sede directamente. Yo tengo muchos compañeros con ollas populares, con comedor, hago formación el 23, tengo una formación con la Defensoría para referentes, porque esto ayuda a complementar el trabajo que todos necesitamos, que es armar una red y articular con el Estado, con organizaciones territoriales, con instituciones y hasta con los referentes iniciantes que están con interés de trabajar con los niños y adolescentes. Porque el trabajo es muy fuerte, es muy grande. A ver, la salud mental de los niños no depende de ellos, sino de la familia, de la escuela, del vecino. Porque en educación yo vi muchas cosas que no me gustaron. En plena pandemia los excluyeron totalmente. No tuvieron una contención de interés de cómo volvían al colegio y cuál era su pensamiento. No había en tema de salud, de por qué los llevaban al médico y por qué les citaban directamente. Y los padres saben esto porque a todos nos citaron para llevar a nuestros hijos y no sabían por qué y para qué y de qué. No sabían si estaban enfermos y no sabían si se iban a contagiar. Tenían un miedo interno terrible. Algunos no se sacaban, estaban tan conscientes que los niños fueron los que desaparecieron en los 2 años de pandemia. ¿Y dónde estaban esos niños cuando hay casas que tienen un 4x4? Estoy hablando de 4x3, 4x2, que son sus techos, sus viviendas donde viven y donde no tienen ni un espacio para de hacer deporte, jugar, y sus cuerpos también crecieron, su salud mental se deterioró porque nadie habló de ellos. La escuela estaban haciendo de todo para hacer por el Zoom, pero no todos contábamos con internet, no todos contábamos con todas las herramientas, o no todos teníamos ni siquiera plata para pagar el internet o un celular. Otras mamás tenían un celular con 4 o 5 hijos. ¿Cómo hacías? En el mismo horario. Entonces acá yo creo que todos hemos sido útiles y hemos sido compañeros esenciales en los cuales podemos seguir trabajando en el mismo contexto. Bajó el interés porque ya la pandemia levantó, pero no levantó el problema. Se visualizó el triple, porque estos niños no fueron observados en estos 2 años, ni hoy ni ayer. Entonces nosotros como organización siempre me voy a otros lados, como acá también, y estamos pensando de ver, yo ahí nadie, me fui y le comencé a atacar un montón de temas. ¿Por qué? Porque la discriminación y la xenofobia no está visualizada porque ya es casi naturalizada en Argentina. La xenofobia no siempre viene por el tema racial, pero viene también porque es gordo, porque es hijo de paraguayo, de boliviano, y no tiene nada que ver con el que yo aprenda ISI, o aprenda la salud, o aprenda lo que la institución en mi hogar, porque hay muchos padres que no saben leer y escribir, y por eso los llevan y trabajan duro para llevar a una educación, a una institución, la cual le debe proveer medianamente una mejora en la calidad de vida. La educación de hoy, ¿cuál es? ¿Estamos adaptados nosotros? ¿Debemos modificar? ¿Es siglo XXI? ¿Es la misma dinámica que hoy yo tengo 45 que la que era antes?
La educación de hoy está hecha para los niños, para lo que quieren ellos, porque cuando hablo con ellos, le digo, ¿qué quieres hacer, mi amor, para cuando ya cumplas este séptimo, terminas tu secundaria? No sé, dice. Tengo miedo, porque mi mamá está mal, no hay plata. Ya no piensan en querer seguir estudiando. Y otros chicos están tan con miedo porque dejaron el colegio. Yo hice un seguimiento con una niña, pero era tan difícil porque yo no tengo todos esos recursos que tiene el Estado que proveer a los sectores que trabajan. ¿Por qué? Porque esa niña no podía volver al colegio porque había habido 2 años que no entendió y que antes le costaba, y cuando lo dejó porque dijo, no voy a poder, ya estoy grande, ya estoy joven y me da vergüenza. Entonces estos temas no lo hemos analizado las instituciones, no lo ha analizado el Estado, han venido con proyectos sin escuchar al pueblo, sin escuchar a los niños, más que todo a los niños y a los adolescentes, porque cuando estaba con proyectos de trabajo acá en la zona, yo lamentablemente no tengo un espacio grande como para construir, pero lo hago ya en otros sectores y me salió bien. El trabajo. La implementación del trabajo en el adolescente cuando cumple los 18 para saliendo del colegio, para terminar la universidad y poder conseguir esa moneda para llegar a la casa, al colegio, porque la mamá o el papá no tiene. No hay trabajos concretos para chicos que están recién iniciando la capacitación de su futuro. Ellos quieren ir, cumplir horas, irse a su casa, ir a divertirse. No quieren estar en medio de una construcción adulta. Muchas veces me dicen, los adultos son los que firman los contratos, no nosotros. ¿Qué quiere que haga? Si no nos respetan, nos respetamos. Es un contexto duro de agarrar, y yo les decía, pero ¿qué quieren cómo quisieran que yo, o cómo quisieran que, siempre preguntaba a cada uno, y a veces en algunas charlas los hacía partícipe para que ellos vean y puedan soltar lo que decían. Y las palabras fueron, en todos estos años, queremos algo serio, pero no que nos respeten. No hay un trabajo donde yo, que no tengo, vengo desde la Villa Soldati y me voy hasta el centro del Palermo por un trabajo de lavaplatos, no hay un lugar donde deje mi bicicleta porque me robaron y era el instrumento que yo tenía, porque yo no tenía ni zapato, ni ropa, ni esto, pero tenía la bicicleta para llegar a mi trabajo y me robaron en la puerta de mi trabajo y nadie se hizo cargo. ¿Cómo sostengo un trabajo? Comenzaban a llorar. ¿Hay chicos en mi barrio? Sí, hay gente que ha muerto. De otros barrios, la 21, 24, de otros sectores de provincia. Hay chicos que determinan a veces sacándose la vida porque no observamos la situación de vulnerabilidad que los ponemos nosotros los adultos mismos. Cuesta entender esto porque no es fácil de aprender y de ver y visualizar cómo ellos se sienten, porque a veces los detalles son tan finos, que no podemos observar cuando se acerca un niño, hay que escucharlo. O cuando lo ves mal, preguntar cómo está. Solamente escuchar, no dar una explicación si no somos profesionales, porque a veces la podemos embarrar más. A veces escuchar y articular con gente profesional si es posible, pero siempre reservando la dignidad del niño, porque así también se acercan más ellos y te dicen su vida, su realidad, su sueño, y podés ayudarlos en esa forma, con la confianza. En la zona yo directamente no pude hacer algo concreto con todo esto, pero pude lograrlo en Pilar, lo pude lograr en Celina, lo pude lograr en otros sectores donde sí pude conseguir un espacio, armar cooperativas, enseñarles qué es un trabajo, darles un diagnóstico de cómo tiene que comenzar a doblar la ropa para meter a una bolsa para vender, si no sabe manejar una máquina. Entonces hay cosas que en la vida, para ser gastrónomo, hay chicos que quieren ser gastrónomos, los varones son los que, me he sorprendido en la gastronomía, más que la mujer eran los varones. Entonces escucharlos te abre la mente, no es que quieren todos ser profesionales, pero quieren hacer un trabajo que les dé la calidad de vida para ellos y para su familia.
y a veces no quieren estar ni dentro del hogar siendo menores de edad. Quieren salir, quieren escaparse, quieren hacer algo bien, pero no hay una forma de sostener, porque muchas veces el Estado manipula esa plata para su bien común, pero no piensa en la situación de la vulnerabilidad de los chicos que está pasando. Nosotros día a día estamos viendo que cada vez está aumentando la xenofobia y el racismo en muchos temas. Los niños hacen bullying, ¿por qué? Porque viene de dónde esa situación. ¿Hay algún método de prevención en cada escuela, en cada sector, en cada institución para hablar de la cultura, de las madres que vienen cargando a sus bebés, de las madres que les visten con un gorrito en el invierno, que es una tradición, de ese idioma que viene extraño? ¿Están capacitadas las maestras? ¿Están capacitadas el centro de salud? ¿Están capacitados los hospitales? No, porque lamentablemente los excluyen. Y piensan ellos que al no entenderlos, ellos no entienden. Muchas veces dicen, no quiero ir al colegio, no quiero ni ir al hospital porque a mi mamá le tratan mal. Un niño de 8 años opine así, es porque algo está pasando y no hay inclusión en todos estos temas. Ahora, de los chicos que se fueron, sigo haciendo seguimiento de jóvenes que hoy tienen trastornos de personalidad, trastornos de ansiedad, trastornos fóbicos, depresión, violencia. ¿Por qué? Porque no se los atendió en su momento. Hoy no hay capacidad psicológica en los hospitales, ni para los chicos que están en las escuelas. El Estado no provee más cupos de salud, de psicólogos y médicos en salud mental para poder atender a estos niños. Y la herramienta más grande es esta. ¿Por qué? Porque después, cuando ya son adultos, ya no nos deja la ley acompañar, ya es decisión propia. Por eso acompaño mucho lo que dijo Julieta, porque me encantó su trabajo. Es un trabajo territorial bastante grande. Y la identidad de cada joven, si es trans, si es no binario, el respeto que le debemos a esto, las nacionalidades, ellos son la vulnerabilidad más grande, porque no se sienten identificados. Ellos a ellos mismos, si quieren sentirse, y no, simplemente tenemos que acompañar y aclarar expectativas, y aclarar sus dudas. Después los chicos se construyen, pero tenemos que ser conscientes que no todos los hogares tienen la capacidad de acompañar a sus hijos. Y la salud mental depende mucho, a veces de afuera, no dentro del hogar, porque muchos padres ya tienen una historia que viene de décadas, que es difícil cortar y comenzar a decir, porque las defensorías de niños lo único que hacen es sacar a los hijos del padre creando traumas irreversibles. Pues yo tengo una familia acá que el niño simplemente dijo, mi mamá me quemó, pero estaban haciendo pegaditas para vender. Y sacaron al niño de 13 años, al nene de 8 y al bebé de 2 años. El bebé de 2 años vino con una cadera dislocada, no sabemos por qué, porque el Estado no dio razones. Esos 2 niños, el mayor se fue con el papá, porque después se dio cuenta que mentira era mal, pero pasó 2 años dentro de la exclusión sin los padres y la madre queriendo matarse, porque perder a un hijo es terrible. Pero los niños, ¿cómo volvieron? Volvieron con miedo. Son niños que no quieren salir, no hablan con la sociedad. ¿Dónde está ahí el acompañamiento y la resguarda que las defensorías dicen dar? Trabajan internamente, ven cuál es el punto de partida. Normalmente me dicen, voy a acompañar esto, que Julieta dijo, la soledad es uno de los puntos de miedo de los jóvenes, y es verdad, porque todos tienen miedo, y más después de la pandemia,
porque eran adolescentes que no sabían si iban a tener un futuro y si iban a morir. El miedo, no saber dónde acompañarse. Bueno, y para complementar, quiero poner algo que quisiera que lo tomen. ¿El ser pobre es algo malo? Porque muchos que viven en sectores populares, y muchos no tienen un lápiz, una goma para este comienzo de inicio de año. Y lo hablo ahora. ¿Por qué? Porque estamos en comienzo de clases, y a todos yo creo que deben estar viendo esto. En las escuelas piden de las librerías cuadernos que salen una fortuna. En mis épocas yo creo que con un cuaderno o 3 cuadernos, una carpeta, era pues suficiente para poder mostrar el libro y enseñar. La educación de hoy es fotocopia, que también trae problemas económicos y ansiedades a los niños, porque los niños comienzan a decir, ma, pero no tienes para los colores, no tienes para esto y esto. Estos días he notado un miedo terrible de que no tengo esto, pero la profesora me dijo que es como que lo usan de un puente a los niños. Los usan de un puente. ¿Y qué pasa del otro lado? ¿Tienen? No tienen. El que tiene lo puede dar, pero el que no. ¿Cómo se siente este chico? En tema cultural sería importante trabajar entre todos cómo podemos ayudarlos. Si no es en la zona, no, porque yo sé por qué no trabajo en la zona. Yo tengo aparatos políticos terribles. Apenas comenzó el año ya me vinieron a mi casa con un fierro a amenazar. Porque a veces digo cosas fuertes y soy muy clara. Pero eso no me corta el trabajo porque hay mucho lugar en Argentina para poder colaborar con los niños, con los jóvenes y con los adultos también, porque yo creo que el eje de la salud mental es todo el hogar, todo el techo. Y eso implica su cultura, su vivienda y más que nada por la nacionalidad de donde viene. Porque un migrante es una persona, es un humano que merece el derecho al respeto con su nacionalidad, su cultura y su diferencia y sus colores que viene implementado. Y esto lo hablo del sector migrante. No lo hablo de la nacionalidad acá. Pero si contara de los niños que yo veo acá en la Argentina, es mucho más dolorosa la situación. Los dos sectores son niños que necesitan nuestro apoyo. Y capaz yo hago algo que, para mí yo lo siento que no hago nada, pero trato de hacer todo lo posible para poder concientizar nuestro trabajo entre todos. Y creo que entre todos tenemos la mano y podemos trabajar esto. Hay capaz muchas cosas que me estoy olvidando porque en sí la xenofobia y el racismo implican mucho tema. El dolor de los padres de que no saben cómo defender a sus hijos. Las leyes que nos marcan que ser extranjero y cometer un delito nos puede sacar de expulsión. ¿Hay que comenzar a trabajar? Sí. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas para modificar, porque estamos, yo creo que en una etapa de comenzar a mejorar las leyes y también nuestras actitudes, cada persona y cada institución. Bueno, no quiero ser más larga, creo que dije por demás, o ahí sí hay algo que me olvidé, pero esto consiste en todas las áreas de la vida de una persona, porque un migrante, un niño migrante, un adolescente migrante y un hijo de migrante está pasando esta situación hoy por hoy. Y son niños también de esta Argentina y el futuro de esta Argentina. Nada más, compañeros, muchas gracias por hoy día invitarme y saludos. Bueno, Rosmarie, muchísimas gracias por tu intervención. La verdad que también fue muy rica y creo que con las cuatro panelistas hemos hecho un panel muy complementario. Me parece que nos quedan 20 minutos
para poder cerrar el espacio, estaría bueno para escuchar todas las voces, que abramos los micrófonos. Ya hay una compañera y un compañero que han levantado la mano y hay comentarios en el chat, que con Cami los vamos a ir leyendo. Si les parece bien, abrimos la ronda de preguntas, comentarios. Estaba primero Lilian González, si querés abrite el micrófono, y los panelistas, tanto Norberto como Adrián, como Rosmarí, pueden ir haciendo sus comentarios al respecto. ¿Yo? Sí, Lilian. Nada, buenas tardes a todos. Nada, con respecto a lo que dijo Rosemary, tema adolescente, me parece que hay que acompañar y mucho. Justamente en estos días nosotros vamos a arrancar la semana que viene el club que arranca el fútbol acá, y estuvimos anotando a los chicos, y nada, hablaba con el profesor, que yo tengo 2 generaciones de adolescente acá en el barrio. Y nada, sentí como que la primera generación fueron chicos que en un momento eran un grupo de chicos donde hacían cosas juntos, donde hacían deporte juntos, hacían juegos juntos, y que se fueron dispersando. Pasó lo mismo en la segunda generación que voy viviendo. Entonces digo, ahora me parece que es momento de que hagamos más para que esos chicos que están creciendo y que están siendo adolescentes tengan un espacio, una contención, un lugar donde puedan hablar, un lugar donde reciban, no sé, si necesitan algún alimento, donde lo que tengan ganas de hacer, y acompañar a esos chicos para que no siga pasando lo que está pasando. No somos ajenos a lo que pasa y hay que enfrentar eso. Entonces es como que sentí que tenemos que seguir trabajando en conjunto para que esto pueda cambiar el rumbo de esos chicos. Nada más. Muchas gracias, Lilian. Bueno, sumamos también al intercambio a Roxana, que quedó también en representación del equipo de la subsecretaría, y le damos la palabra a Verónica, que tiene la mano levantada y que también había dejado sus comentarios en el chat. Así que... Bueno, yo primero quiero felicitar a todos los expositores. Qué buenas explicaciones, ¿no? Desde lo científico, desde lo humano, lo territorial, el padre, con las explicaciones que hace, con el compromiso, la solidaridad. Con la compañera Rosemary, que nos nos interpela para entender que no se puede hablar de algo si no se sabe en contexto cómo está pasando. Yo soy enfermera, y a mí, la verdad que a veces yo vivo en Lugano, soy voluntaria en el CESA 43, me encanta salir al territorio porque si uno no conoce el territorio, no conoce las necesidades. Adhiero a lo que dijo el padre, adhiero a lo que dijo la compañera Rosemary, de qué vale que un profesor dé lo mejor que pueda si su alumno no tiene internet. O sea, hay muchos alumnos, muchos jóvenes, muchos niños, preadolescentes que tienen unas ganas extraordinarias de estudiar, pero a veces no tienen los medios. Muchas veces pienso que desde la sociedad hay que activar los padrinazgos, las mentorías. Hay mucha gente que quiere donar su tiempo, dinero, su espacio físico. Ahora las TIC, o sea, computadoras y demás, hay que promover para que esos medios lleguen a los niños que quieren estudiar. ¿Por qué? Porque el niño debe aprender que el conocimiento le va a dar la facultad
libertad para poder decidir, que el día de mañana diga, mira, acá tenés una arma y acá tenés el... ¿Qué vas a elegir? Pero si el niño no va a aprender a decidir, no va a poder hacerlo. No es porque sea burro, porque sea tonto, porque sea imbécil. Escuchar esos conceptos, como dice a veces le ponen etiquetas de negrito, gordito, chatita, pero nunca se ponen a pensar todo lo que muchísimo comento a mi esposo. Cuando voy por la calle veo chicos más chicos, entre 14 y 16, que están reciclando, y en vez que esos chicos estén sentados estudiando. Yo tengo un hijo de 16 años, y a veces le digo a mi hijo, mira, es muy doloroso ver esto, porque esos chicos son el futuro de nuestro país. No importa que vos seas de otro país y que por alguna situación estés acá, todos somos ciudadanos. De una vez debe salir ese concepto de decir extranjero, como ciudadanos, porque todos los días nos levantamos y damos lo mejor de nosotros. O sea, creo que también desde el Estado debe plantearse que la discapacidad, la parte de lo que es adicción, de lo que es salud mental, tiene que entrar en la currícula de las escuelas. ¿Para qué tanto inglés de primer grado? ¿Para qué tanto inglés? Está bueno que sepamos inglés, pero si no sabemos lo básico de lo que nos pasa como seres humanos, cómo transitamos nuestra vida, ¿de qué nos sirve? Yo siempre me planteo eso. Yo cuando me vaya al cielo, quiero que mi familia me recuerde por las huellas que dejé. Porque no importa que uno sea lo más científico posible, que tenga todos los títulos, no magíster, si vos no dejaste una huella en la vida. Para mí, ese es el valor. Y como dijo Chuquimia, ¿no? La compañera Rosemary, uno debe ser orgulloso de sus raíces. Yo soy de Bolivia y estoy re orgullosa de ser boliviana y de haber vivido 30 años en Argentina. Amo mis dos países. Y así me iría a la China otro día, también amaría a China, porque por alguna circunstancia transité por ese país, o por esa nación, o por ese continente. Somos seres humanos. Y termino con esto. Una vez un paciente me dijo, señorita, me van a transfundir. Era un pediátrico, un niño pediátrico. Y entonces alguien le metió en la cabeza que el sangre que le iban a pasar, porque era de una situación económica muy acomodada, su mamá le dijo que la sangre era azul. Y le dije que no, que la sangre es roja para todos, que no importa el color de la piel, y que el corazón es igual de todos. Bueno, eso le quería decir. Los felicito, me encanta. Sigamos en esto, de seguir creciendo como seres humanos, pero con el corazón y la cabeza. Gracias. Muchas gracias, Verónica. Hermoso y muy importantes tus aportes desde tu lugar, desde tu rol profesional, pero también desde los diferentes espacios que transitas. Gracias. Ahí leo un comentario del chat y después cedo la palabra para ir dándole lugar a todos los que van escribiendo. Ahí Marta le escribe a Rosmarie, muy importante tu experiencia y relato con los adolescentes migrantes. Gracias. Y le damos la palabra a Lidia Camacho, que tiene la mano levantada. Si estás por ahí. Lidia, ¿nos escuchás? Sí, buenas tardes. Estoy acá escuchando, recién entro al mensaje, pero sí, lo que dijo Rosemary sobre el tema de los chicos, la fotocopia. Buenas tardes primero, me presento Lidia Camacho, soy de Pilar Derqui. No sé si me escuchan. Estamos sí, escuchando perfecto. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Sí. Ah, bueno. El tema de los adolescentes, yo lo viví mucho con mi hijo. Los chicos no nacen chorros, no nacen tontos, no nacen, o sea, no se hacen, y primeramente se hacen en nuestra casa. Como la manera nosotros, como padre o madre, lo criamos a nuestros hijos, ¿no? Y según a eso llegan a jardín. En el jardín, la discriminación con los chicos. O sea, si un padre y una madre y los hermanos dejamos que maltraten a los más chicos, le decimos tonto, burro, tarado. Entonces el chico se va creciendo. Cuando va al jardín, los amiguitos le dicen de esa manera, el chico ya va al jardín
adolorido, primeramente chico. Cuando va a la adolescencia al colegio, no se sabe defender porque siempre creyó que era tonto, tarado, todo, ¿no? O sea, la discriminación viene ya desde el fondo de nuestra casa. El chico no se puede defender porque nace así. Ahora, ¿cómo hay padres que nosotros podemos alentar a esos chicos para que puedan salir? Hoy en día hay mucha ayuda. Yo agradezco que recién vino Axel Kicillof acá a presidente de ERCE a inaugurar un colegio y dando computadora, regalando computadora. O sea, yo me puse a llorar, porque en la época mía, cuando mis hijas de mí eran adolescentes, yo tenía que buscar computadora por todos lados, no había, y el sistema iba creciendo cada día, el celular iba cambiando cada día, o sea, hoy en día la tecnología nos ganó a nosotros, yo creo que más a los profesores, porque cuando empezó la tecnología a entrar, era una locura, yo hasta hoy en día me acuerdo, un adolescente decirle, hoy en día cualquier adolescente maneja una computadora, sabe, o sea, no hace falta una fotocopia. No hay tantos gastos ya en fotocopia porque mis hijas hoy en día van a la universidad, por eso para ellos no hay chicos que no lleguen a la universidad. Ellos le goteaba el techo arriba el agua, se le mojaban las hojas y volvía a escribir porque no tenía computadora, no tenía cómo pasar a otro los sistemas, o sea, estaba mal. Y un chico adolescente hoy en día está muy preparado. O sea, si vamos al caso, más la gente extranjera que ha pasado acá, hay mucha ayuda, hay ayuda en DNI, hay ayuda, tal vez en Capital, no sé cómo se trata, ¿no? Pero parte de acá sí, hay mucha ayuda en todo lo que es el norte, todo lo que es Pilar. Se está haciendo un trabajo muy grande y más que todos los comedores, también influimos ahí. Porque yo cuando voy y pido un DNI, le digo a una madre, tráeme los DNI de tus hijos, y me dicen, che, ¿sabes que Lidia, mi hijo es NN, no tiene DNI? ¿Pero cómo? ¿Y cómo ingresó al colegio? No sé, se le burlan los compañeritos en el colegio. Por eso mismo, la enseñanza primeramente viene desde nuestra casa. Si nosotros no apoyamos al adolescente, va a crecer, cumple los 18 años y directamente va a ir preso. ¿Por qué? Porque de chico, desde la casa, nosotros no lo hemos enseñado. Y lamentablemente hay muchos jóvenes hoy en día caen presos porque no saben trabajar, porque no depende de un potencial, y cuando vos le das un potencial, se acostumbran a eso y no tienen interés. O sea, nosotros mismos, yo me he dado cuenta en estos meses que lo hemos maltratado bastante, pero ahora vos dale un trabajo a ese joven, a ese chico que por lo menos terminó una secundaria, hizo lo posible, no hay trabajo, o sea, ya fue discriminado en la empresa cuando fue y tiró un currículum, porque no sabe, no hay un fondo de trabajo. Hay muchas cosas, hay muchos temas que a mí me gustó que estuve escuchando de los adolescentes, ¿no? Pero lamentablemente hay que, o sea, como yo digo, hay que apurarnos, acelerar nosotros que somos madres y los profesores que hoy en día ya están al par, los enfermeros, te estoy hablando de enfermeros, que fuimos a llevar a un paciente a la salita y le dicen, carga en el sistema sus datos. Una persona no le podía ayudar porque la tecnología está muy avanzada y pasáselo o sea, ponerle que es al cirujano. No sabía cómo pasárselo por PDF, por nada. O sea, yo mismo me asombro, ¿no? Yo mismo estoy en esto. Son cosas que está muy adelantada la tecnología y ahí a eso el adolescente lo maltratamos nosotros mismos desde casa. Porque decimos, bueno, vos sos tonto, no sabes agarrar la computadora, vos no sabes hacer. A mí me ha pasado y me he dado cuenta y digo, hijo, perdóname, porque la verdad vos sos más inteligente que yo. En el colegio no hagas que te digan estas palabras. Pero hay mucha discriminación, empieza desde el hogar. Bueno, saludos a todos, no sé si me escucharon, eso fue mi opinión mía. Sí, Lidia, te escuchamos muy bien y te agradecemos mucho, fue muy rica tu intervención y tus aportes. A ver, quedan 6 minutos para cerrar el espacio y vamos a respetar el horario porque hay muchos compañeros y compañeras que se tienen que retirar.
Norberto va a hacer un cierre del espacio. Previo al cierre del espacio, le damos a la última intervención, lamentablemente, la palabra a Daniel García. Daniel, te pedimos que seas bien escueto, dándonos tu opinión, así podemos hacer el cierre y que todos los compañeros y compañeras la puedan escuchar. Así que Dani, si querés, abrite el micrófono y ya después le damos la palabra a Norberto para el cierre del espacio. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan todos? Algo de lo que no se está hablando ahora también es de la obligación que le están dando a los chicos en los colegios, de que tienen que ir a trabajar en un McDonald's o en algún lugar de comidas rápidas, obligados en horario de trabajo, en horario de estudio. Y ellos se tienen que presentar a trabajar obligatoriamente porque es un sistema que están implementando nuevo de colegio-trabajo o algo así. Pero no están teniendo en cuenta la cantidad de chicos que están tomando este proyecto y que le pagan un X monto y están abandonando los colegios, el estudio. Estuve la otra vez en una reunión en la CTA donde se planteó la cantidad de chicos que entraron en este proyecto y la cantidad que abandonaron el colegio para ponerse a trabajar. Eso también es algo que hay que empezar a plantear y a decir si está bien o está mal que un chico trabaje cuando está estudiando, que se lo saque de un lugar de estudio para meterlo en un lugar de comidas rápidas, porque es una decisión supuestamente de que ellos tienen la obligación de aprender el trabajo, el valor del trabajo y el valor de la plata. Y el valor del estudio, ¿dónde queda cuando no empiezan a dejar el colegio? Porque ellos ven que están ganando una poquita plata y para ellos es mucho al no tener la conciencia del ahorro y del valor de la plata. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias. Norberto, te pasamos la palabra. Tenés el micrófono silenciado, así que si querés abrítelo. Sí, creo que no hace falta hacer mucha síntesis porque cada intervención ha contribuido a una amplia línea de opiniones y de contactos con realidades diversas, pero asumiendo que podemos irnos pensando cada uno en lo que cree más cercano a su preocupación, me permito decir que el planteo de Julieta y el desarrollo de las políticas públicas basadas en una norma que a su vez sostiene el enfoque de derechos humanos representa todo un desafío del Estado y su capacidad transformadora. En segundo lugar, creo que el concepto de comunidad organizada con el que plantea Adrián un proyecto desde la perspectiva parroquial y con una perspectiva comunitaria de la parroquia, se conecta con esta fuerza que planteó Rosemary, que es escuchar, abrazar y caminar juntos, pero también advirtiendo riesgos en ese camino y riesgos que hay que ponerle nombre, apellido y acciones para contrarrestarlo. Las migraciones tienen problemas que resolver y la xenofobia y el racismo que aparece en las intervenciones tanto de ella como de Lidia, me parece que son alertas que tenemos que tener en cuenta y tratar también en este punto, como lo decía Verónica, la importancia que tiene las desigualdades sociales a la hora de garantizar derechos. Y Lilian, cuando deposita gran confianza en lo que implica la franja adolescente en una comunidad, pero también dice acompañar
juntar y evitar que se dispersen. Toma la experiencia de años anteriores y dice, cuidado, algo tenemos que revisar para que luego de lograr convocar y reunirse, no continúe con una dispersión. Un planteo de Daniel, cerrando, creo que nos coloca frente a un debate muy interesante que es: no queremos reformas educativas con reducción de derechos, queremos reformas educativas con ampliación de derechos, que por supuesto hay que conectar con el trabajo, pero no de cualquier manera, no abriendo atajos que puedan implicar reducción de derechos o sistemas nuevos de valerse de la necesidad de empleo y alejarlos del estudio. Creo que han sido todas intervenciones que vinieron a confirmar que la universidad, en este caso la pedagógica, pero me permito hablar pensando en las universidades públicas de nuestro país, están claramente dispuestas a ampliar sus espacios de comunicación con los diversos sectores y particularmente con aquellos sectores que históricamente no accedían a la universidad y que hoy no solo que los invitamos, sino que nos aproximamos a su vida cotidiana para abrirles más posibilidades. A mí me parece que ha sido una contribución de cada una y cada uno de ustedes, desde el mensaje inicial de la compañera Julieta al cierre de Daniel, todas intervenciones que al quedar registradas, yo invito a que cada una y cada uno de ustedes, que han sido más de 40 los que han estado en estas 2 horas en la sala, soliciten esta grabación, la utilicen en sus respectivos espacios de trabajo institucionales. Es un debate que está abierto, ningún tema está concluido, pero todos los temas están dando cuenta del esfuerzo que se encamina en la dirección de ampliar derechos, de evitar exclusiones, de generar mayor igualdad y en los casos concretos de esta violencia que se genera en torno a las personas migrantes, creo que señalar el factor de la discriminación no solamente abarca a las personas migrantes, sino que también está en el fondo del problema que se plantea con cierta simplicidad cuando se habla de bullying. En realidad lo que tendríamos que hablar es de factores de discriminación que no fueron debidamente neutralizados y se fueron consolidando hasta adquirir formato de hostigamiento o estado de violencia entre pares. Me parece excelente entonces el cierre con todas estas presentaciones y nos quedamos con la grabación para seguir trabajando. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos los que asistieron. Gracias, Norberto. Un saludo a todos.